Estamos con la profesora Noemí Ríos, que nos va a hablar un poquito más de un punto de vista profesional sobre un poquito de la adolescencia. Ok, tengo unas preguntitas. La primera es personal. ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Qué fue lo más difícil que usted vivió en su adolescencia? Pues mira, yo tuve una adolescencia muy tranquila. La parte más difícil fue cuando yo decidí ser maestra. Okay. En Tijuana no había escuela normal, entonces yo tenía que salir fuera del estado y mi mamá era muy sobreprotectora, mi mamá. Entonces sí fue una etapa bastante difícil para que ella me permitiera salir. Con papá no había problema, pero mamá en ese sentido sí era muy dominante. Afortunadamente abrieron una normal experimental en Tijuana y ya no me tuve que ir. Entonces ahí quedó todo tranquilo. Provengo de una familia, la mayoría de las familias hoy son disfuncionales. Mi familia era funcional, Okay. Y con muy buenas bases morales y espirituales. Okay. Otra de las preguntas es, en este caso su género femenino, ¿qué tanto le afectó en su adolescencia o qué tanto le benefició ser mujer en su adolescencia? Híjole, ahí está un poco difícil. Yo provengo de una familia de 6 hijos, 5 varones y yo, la mayor de todos. Y aunque mi papá era un hombre de mente muy abierta, siempre me inculcó de alguna manera el que yo tenía que ser ejemplo para mis hermanos. Por ser la mayor. Por ser la mayor. Entonces, si yo estudiaba, ellos iban a estudiar. Si yo dejaba de estudiar, ellos lo iban a hacer. Y pues, creo que fue la única que terminé carrera. Okay. Los demás se quedaron en prepa. Entonces usted como género femenino fue la figura hacia sus hermanos varones. Así es. Okay. Esa era la intención de mi papá. Ok, otra preguntita, esta ya es con respecto a sus hijos. Sabemos que tiene hijos ya más mayorcitos, pero pues pasaron por la adolescencia. ¿Qué fue lo que usted miró que generó un cambio cuando ellos entraron a su adolescencia? ¿Qué cambio notó en ellos así más drástico? Desafortunadamente mi esposo murió cuando mi hijo más pequeño tenía 3 años, la segunda tenía 6 y la más grande tenía 12. De momento la preadolescente, la de 12, como que no aceptó muy bien de momento la muerte de su papá. Al año muere su abuelo paterno también, materno, y para ella fue encerrarse en una burbuja. A los 15 años ella estaba enojada con la vida. Ya era con la vida, decía, no era conmigo ni con Dios, era con la vida, porque muy pequeña le habían arrebatado a sus figuras paternas. Y ay, joder, sí entró en una etapa de rebeldía muy tremenda, muy tremenda, pero afortunadamente pues logramos entre las dos, la comunicación entre las dos mejoró bastante y pues pudimos salir de ese bache. Y algo similar pasó con la segunda. Ella entró un poco más tarde a esa etapa, e igual a ellas, a la segunda, el que yo no le pudiera dar todas las cosas de marca que ella quería, fue una situación muy difícil, pero pues llegó el momento en que lo entendieron, y con el más pequeño, el tercero, híjole, Dios me bendijo con ese hijo. Dios me bendijo porque con él yo no he pasado crisis muy serias, tal vez las experiencias con las dos anteriores. Sí, definitivamente el estar con mis valores siempre bien arraigados y estarlos educando en valores tanto morales como espirituales, pues lograron encauzar a las otras dos y que el más pequeño pues vaya derechito. Claro. Adiós, gracias. Otra preguntita es ya un poquito más sobre su profesión. ¿Usted qué ventaja le ve a los adolescentes de hoy en día para, pues en cualquier sentido, ya sea en la preparación o pues
pues en su desarrollo. ¿Cómo cree que es? Ay, no es que yo sea muy vieja, ¿verdad? Soy nueva, pero sí tienen una ventaja tremenda en, pues si me pongo a comparar cuando yo fui adolescente, el que yo pudiera terminar una carrera, fue un sacrificio bastante costoso para mis papás, porque somos de clase media baja y había menos oportunidades. El día de hoy yo siento que los adolescentes, los jóvenes tienen más oportunidades y son más los que llegan a un nivel universitario. Hay veces que por su dura cabeza pues se quedan ahí, no terminan carrera, pero sí logran llegar a esos niveles, y yo creo que hay más oportunidades, pues llámense tecnológicas o becas, qué sé yo, pero sí siento que hay mucho más. Sí, más facilidad ahora para que, a pesar de que estamos viviendo una crisis muy tremenda, sí son muchos más los jóvenes que logran llegar a nivel universitario y más también los que logran terminar una carrera. Ok. Pues ya para terminar, nada más queda una última preguntita. ¿Cuál es la preocupación mayor de los padres de ahora hacia los adolescentes, hacia nuestros adolescentes de esta época? Ay, el que sepan elegir a sus amistades. Okay. Una mala compañía corrompe las buenas costumbres y esa siempre ha sido para mí una de mis preocupaciones, y que yo siempre le decía a mis hijos: aprende a elegir tus amistades. Y ya lo dice el dicho: al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ok, entonces las amistades para nuestros adolescentes. Sí, que los papás tengamos mucho cuidado de con quién se juntan nuestros adolescentes. Ok, pues esto sería todo por nuestra parte, y muchas gracias a la profesora Noemí, que nos hizo el favor de unas respuestas bien interesantes. Gracias. Bueno, estamos con Yulisa, mi hermana, que está en segundo semestre de preparatoria. ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años. Ok, le voy a hacer dos preguntitas acerca de la adolescencia, que es en la etapa que ella está pasando ahorita. La primera pregunta es: ¿qué es lo más difícil para ti a tu edad? Lo más difícil es el cambio que tuve de vivir solamente con mi mamá a pasar a vivir con mis dos papás. Ok. Entonces, para ti eso es el cambio de estar solamente con tu mamá y ahorita estar con tus dos papás. ¿Qué se te complica ahí? ¿Saber a quién hacerle caso? ¿Saber a quién pedirle permiso? Sí, por decir una salida que tengo, para mí es común solamente pedirle permiso a mi mamá. Uh-huh. Y ahora es como que uno dice sí y el otro dice no. Ah, ok. Ok, entonces la otra pregunta es: para ti, ¿cuál crees que es la mayor preocupación para tu mamá? O sea, ¿qué es lo que ella le tiene con ese pendiente de que ¿qué le podría pasar a mi niña? Pues yo pienso que cada que me voy a la escuela, el hecho de bajar sola al centro, Uh-huh. yo pienso que es lo que más me preocupa, de que me pueda pasar algún accidente. Okay. O un asalto. O sea, que no crees que ella está preocupada por lo que son todas las redes sociales, todo lo que implica eso. O sea, ella está más preocupada por el hecho que tú te muevas en la ciudad solita. Pues ambas cosas pueden ser también. Por el hecho de que me dice solamente un límite en internet. Okay. O enséñame qué estás haciendo. Okay. Bueno, pues eso era todo lo que te quería preguntar, para más o menos tener una idea de qué son las dificultades de los adolescentes de hoy en día. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos con el profesor Roberto Nolasco. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. De nada. Nos apoya con unas respuestas sobre la adolescencia. Esta Okay. es una pregunta un poco personal. Para usted, ¿qué fue lo más difícil de su adolescencia, profesor? Mi adolescencia, pienso yo que no fue la más común. Pienso yo, tal vez es de lo más común en los jóvenes de mi edad, porque aún soy joven. Es verdad. Y, por ejemplo, cuando yo salí de la secundaria, cumplí mis 15 años y me fui a la preparatoria, Cebetis, de Playas,
y no me adaptaba muy bien con los jóvenes, con los varones en ese momento y me juntaba con puras mujeres. eh, por el bullying que hacían, porque a mí me gustaba estar mucho en la onda de guerra, me la pasaba en la onda de guerra, de hecho reprobé todas mis materias del Cobach, del Cebetis, perdón, y me expulsaron del Cebetis, me expulsaron por querer estar pinteándomela. Me cambié a Cobach y en Cobach fue lo mismo, los jóvenes eran igual en ese momento, pero ya era más diferente el trato que me daban. Tal vez yo había madurado, tal vez estaba yo con gente más madura, no sé. Pero sí fue un poco difícil. Ya entre quinto y sexto semestre de preparatoria fue cuando me fue muy bien. La verdad me fue muy bien porque pues éramos pocos, éramos menos. Los que estábamos eran los que queríamos estudiar, los que queríamos terminar. Y pues sí, fuera de eso, en el educativo de ese modo me fue muy diferente, no lo que yo esperaba, a lo mejor con la diferencia con los que yo he platicado, que les va muy bien, que conocen amigos de toda su vida, en realidad a mí no me pasó eso. Y en el hogar, pues creo que conocí a gente muy querida, ahorita gente que quiero mucho ahorita, en esas fechas, en esa etapa, en esos momentos de mi vida. Al menos en el hogar me fue muy bien, en la escuela fue muy diferente. Y en el trabajo, porque estaba trabajando, me fue muy bien también. Okay. Y a comparación de las generaciones un poquito más nuevas, hoy en día en su campo laboral pues trabaja con este rango de edad de los 14 a los 18. ¿Cuál cree usted que sea de los retos más difíciles para estos muchachos hoy en día? Pues hablando de retos, la educación sigue siendo un reto muy grande porque ya cuando tú estás grande, de joven uno piensa que trabajar es lo mejor que puedes hacer. De hecho, yo dejé de trabajar a los 19 años, dejé de estudiar y me fui a dedicar a trabajar hasta que apenas en 2012 terminé mi carrera. Entonces dejas de trabajar por querer, dejas de estudiar por querer trabajar y ves que es muy fácil el dinero, querer ganar dinero, lo cual no es no es bueno, porque en realidad lo único que haces toda tu vida es dedicarte a trabajar y no llegas a tus metas. Entonces yo ahorita veo en la escuela que yo trabajo, los jóvenes que están entre los 14 y 15 años por ahorita en la secundaria, que son muy pocos. De hecho, en tercero de secundaria en el colegio son un joven de 15 años y son 7 niñas. Okay. Entonces son muy pocas, pero a diferencia de los niños que van a esa edad del colegio, en sexto hay 14 niños, de los cuales 3 son niñas y 11 son varones. Okay. Entonces vemos un crecimiento de niños queriendo estudiar, niñas no queriendo estudiar, y eso permite que ya cuando estén entre esa edad, entre los 14 y los 18 años, la opción de las mujeres es muy poca porque lo único que pueden aspirar es a trabajos pues poco lucrativos. De salarios muy mínimos, ¿no? Exactamente. Okay. Pues sería todo, profesor. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Y pues es todo por nuestra parte.